Buenas tardes, señores, ¿cómo están? Menos mal que últimamente por las medios días, en las mañanas sí, no me dedico a darles el tiempo, porque si no seguramente hoy me darían con el paraguas en la cabeza. Que consta que Meteo Galicia hablaba ayer de algún chubasco aislado a primera hora de la mañana, pero no se imaginaban este tiempo que está haciendo la mañana de este martes, cielos totalmente cubiertos, una niebla espesa que teníamos ya por la mañana, y si les sirve de consuelo, yo soy de las que chuparon mojadura hoy, porque no pretendía, no pretendía tener que venir con botas de agua y vine con sandalias, señores, es lo que hay. Vamos a hablar hoy de salud, no de la nuestra, si acaso estamos cogiendo el primer constipado del nuevo curso, sino que vamos a hablar de la salud de nuestros animales. Va a acompañarnos nuestro veterinario de cabecera, ya lo sabe Marcos Fernández, les pueden llamar por teléfono si quieren, a partir de ya, que son las 2:37 al 986-900-924, pero esténse atentos porque enseguida también vamos a repasar la programación de Amigos de la Ópera, el otoño lírico que ya está en el horno, y vamos a hablar también de los contratos y de lo importante que es leer la letra pequeña si no nos queremos encontrar con cláusulas abusivas. Pero antes de nada, ahí tienen líneas telefónicas abiertas, 986-900-924, y saludamos ya a Marcos Fernández. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Bien. Con un día un poco otoñal, pero bien. Sí, y tan otoñal que yo esta mañana decía, no se preocupen, cojan de momento el paraguas, pero no se preocupen que la cosa va a despejar, pero que estamos esperando a que despeje. Sí. En fin, tenemos pregunta de telespectador. El teléfono es una vía, si quieren también tienen el correo electrónico platoabierto@localiavigo.com, y aquí es donde nos ha escrito Carmen. Procedo a leer, Marcos. Ella nos dice que tiene un gato mayor, que tiene 9 años y que le preocupa que tenga problemas de riñón como otro gato que ya había tenido. Me han comentado, dice Carmen, que si bebe poco puede ser peligroso, pero ¿cuánto debe beber mi gato? En relación a esta pregunta nos dice que también cómo puede controlar el consumo de agua diario del gato. ¿Cuánto y cómo lo puede controlar? Bueno, es cierto que en gatos mayores, como dice Carmen, la enfermedad renal es habitual y de hecho es una de las causas de mortalidad en gatos mayores, ¿no? Entonces es bueno que un gato esté hidratado. Lo que pasa es que un gato de forma natural está preparado para consumir poca agua y en condiciones naturales prácticamente con las presas, lo que caza un gato. Vale, naturales, más, libre, quiero claro, decir. Un gato, vale. Digamos que un gato salvaje, ¿no? Sí. Los gatos son originarios del desierto y están preparados para beber poca agua y eliminar pocos líquidos. De hecho, la orina de un gato es mucho más concentrada que la nuestra. Esto es algo natural. ¿Qué pasa cuando los domesticamos y los obligamos a comer pienso seco? Bueno, pues claro, que el gato va a beber más agua. Por eso que el consumo de agua va a depender mucho de qué suele comer mi gato. Y a día de hoy insistimos mucho en que un gato no debe de comer solo pienso, debe de habituarse desde pequeñito a comer comidas húmedas. Hay diferentes tipos de comidas, pues pero las sí latas, enlatadas, ¿no? Claro, la latita, los trocitos, que hay también como unos sobrecitos con trocitos de carne y salsa, e incluso comidas de casa. Puede comer un día un poco de pescado, o de carne, o de pollo, porque sabemos que de esa manera el gato va a estar más hidratado, y de hecho es uno de los trucos para que un gato esté mejor hidratado. Carmen decía, ¿cómo controlo el consumo de agua? Si tengo un gato solo es más o menos fácil porque tengo un bebedero, ¿no? Normalmente, y puedo calcular cuánto lleva de volumen el bebedero y cuánto durante el día está bebiendo. No hay una norma de cuánta es la cantidad de agua diaria, porque va a depender de lo que coma y obviamente del clima, ¿no? Si hace calor o si hace frío va a beber más o menos. Pero podemos decir que como tope un gato de unos 4 o 5 kilos debería beber unos 200 mililitros más o menos, ¿vale? Como tope. Si está bebiendo más... Al día, estamos hablando de volumen al día. Volumen diario, porque Carmen hace referencia a que si bebe poco, pero también un problema muy típico en medicina es beber mucha agua, ¿vale? Y muchos propietarios no se dan cuenta de que a veces un gato está bebiendo mucha agua y es el primer signo de que hay un problema renal, ¿vale? No es que beba poco, sino que muchas veces que bebe mucho y empieza a tener problemas para concentrar la orina, su riñón no funciona bien, la orina empieza a ser más diluida y el gato lo tiene que compensar bebiendo más agua. Eso es un problema sí que es bastante habitual. ¿Cómo puede averiguar Carmen, más allá de la cantidad de agua que bebe? Porque ya vemos que por poco malo y que por mucho también malo, aunque parece que Carmen ya tiene experiencia, por desgracia, porque un gato anterior había sufrido este problema, pero ¿cómo averiguamos si el gato tiene un problema de riñón?
Si el gato tiene un problema de riñón, puede haber diferentes síntomas, ¿no? Lo primero, hay que saber si está bien hidratado mi gato. Entonces, hay así como algún truco más o menos casero, como es el pliegue de la piel, ¿no? Podemos coger el pliegue de la nuca, el pellejo del cuello del gato, y ver si esa piel vuelve a su situación normal de forma rápida, o si persiste ese pliegue cutáneo. Eso es un signo de deshidratación. Obviamente, lo que es el aspecto externo del gato, si mi gato está deshidratado y tiene un problema renal, voy a ver que tiene un pelo mate, que tiene un pelo que no brilla. Vale, voy a ver que tiene a lo mejor incluso las mucosas más secas, ¿no? Lo que es la mucosa de la boca, o los ojos incluso hundidos ya en casos ya más extremos, ¿no? de deshidratación. Y si un gato está deshidratado, su comportamiento tampoco es normal. No es un gato que esté activo y que se comporte de manera habitual, sino que es un gato que va a estar más decaído, ¿no? Oye, hablando del pelo, de la piel, de los pliegues, por aquí donde lo ven Marcos está recién llegado de Lausanne, que teníamos en el Congreso Europeo de Dermatología. Sí. No sé si hemos sacado algún avance, alguna conclusión o algo que destacar. Bueno, pues aprovechando ya. Se presentaron algunas novedades, se habló mucho sobre todo de problemas de alergias, que es una enfermedad cada vez más común en nuestras mascotas, igual que pues, en medicina humana, y de muchas infecciones multiresistentes. Esto es algo que nos preocupa, igual que a los médicos, y por ahí el uso de antibióticos cada vez está más controlado, debería de estarlo, ¿no? El abuso de los antibióticos está llevando a que cada vez tengamos más infecciones resistentes. Y para animales alérgicos, sobre todo en el perro, que es muy habitual, salen novedades terapéuticas que nos pueden ayudar a evitar usar tantos corticoides como en el pasado y con una buena respuesta. Hablando de evitar corticoides, una pregunta que me surge, yo no sé si ocurre como en la medicina humana, vamos a decir así, que cada vez intentamos escapar no solo de antibióticos y corticoides, sino de la medicina tradicional para intentar buscar remedios pues, más naturales a nuestros males. ¿Con los animales nos pasa lo mismo? Sí, esto siempre tiene un público muy determinado, que ¿sí? Hay gente que escapa a lo que podemos decir medicina tradicional. No me gusta nada emplear este término de medicina tradicional y medicina alternativa. Yo voy a decir como aquellos cocineros que dicen que solo hay una cocina, que es la buena cocina, pues solo hay una medicina, que es la que tiene evidencias científicas. Bien. Me da igual que sea una medicación, vamos a decir, artificial o una medicación natural, pero que haya demostrado que tiene una eficacia. Eso es lo que tenemos que buscar. Bueno, pero podemos seguir utilizando el segundo término, ¿no? Que es el de natural. Sí. Bien, ahí vamos, pero de todas formas me lo apunto para las siguientes preguntas. Marcos, y nada, y las preguntas que nos vayan llegando también por nuestro correo electrónico, que si te parece, las desgranamos y las respondemos, o las respondes tú en este caso el próximo martes. Vale, perfecto, cada semana. Ustedes no se me muevan, porque como les decía, enseguida vamos a hablar de cuánto debemos leer también la letra pequeña de los contratos, pero antes nos vamos a visitar a un amigo de esta casa, un colaborador habitual, que ya verán pronto recuperará su sección, a Pedro Pablo Gutiérrez, porque nos presentaba las novedades del otoño lírico que está a punto de arrancar en la ciudad de Vigo. La principal novedad de este año es que el Auditorio Mar de Vigo se suma a este ciclo sinfónico con 2 representaciones. La primera, precisamente, el concierto inaugural de la temporada, la segunda sinfonía de Mahler. Precisamente, dadas las características de la Sinfónica de Galicia, por su tamaño y por querer también presentarle al público de Vigo repertorio que requiere de un espacio mucho más grande, hemos dado un paso muy importante hacia adelante gracias también a la colaboración de los responsables del Mar de Vigo, precisamente porque hay repertorio que de otra forma pues no se podría presentar aquí. Entre los directores invitados de la temporada está el británico Paul Daniel, y además habrá un evento especial en Navidad con el Coro Sinfónico de Galicia. Desexar que o público disfrute das actuacións que van a ter lugar e tamén desexamos pois, continuar, neste caso incrementando a oferta cultural no ámbito tanto sinfónico como no ámbito operístico. Un amplio programa que además de los conciertos también recoge el otoño lírico de Amigos de la Ópera, que ya han confirmado su primera puesta en escena, Sonámbula. Como en años precedentes, habrá también actividades paralelas. Antes de cada ópera tengamos un experto que la explique, que cuente algo de ella, y entonces esto lo vamos a seguir haciendo siempre, previo a cada representación, y luego también traer gente que sepa del tema para aprender, para seguir creciendo intelectualmente. El cierre de toda esta programación ya en el mes de mayo llega con estrenos y conciertos más contemporáneos.
Pronto recuperaremos con nosotros en este plato abierto a Pedro Pablo Gutiérrez. De momento ahí tienen las novedades. Ven que aunque no sea aquí, él sigue trabajando para ayudarnos a acercarnos un poco más a la música clásica y también a la ópera. Y nosotros seguimos trabajando aquí en Plato Abierto también para intentar ayudarles a ustedes y a nosotros, a mí también por supuesto, a comprender conceptos y asuntos que deberíamos tener más claros en la vida diaria, porque de ello depende en muchas ocasiones la salud de nuestro bolsillo. Por eso hemos inaugurado, ya lo saben, esta temporada la sección judicial que vamos a tener todos los martes. Y si la semana pasada nos acompañaba Pablo Campo, en este caso es José Ocampo el que nos acompaña. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. José, nos conocíamos nosotros a finales de la temporada pasada porque te llamábamos para hablar de cláusulas suelo, y ahí nos dimos cuenta, bueno, hace años ya, la mayoría, las miles de personas que tenían cláusulas suelo se dieron cuenta de la importancia de leer la letra pequeña y muchas veces consultar con un especialista antes de firmar. Así que hemos dicho, y sobre todo a raíz de las preguntas que hemos recibido de nuestros espectadores, que a lo mejor tendríamos que hablar en general de cláusulas abusivas, porque las cláusulas suelo no son las únicas. Bueno, pues si te parece, lo primero sería centrarlo. ¿Qué es una cláusula abusiva? ¿Qué es una cláusula abusiva? Bien, una cláusula abusiva es una cláusula de un contrato y lo primero que tiene que ser es lo que se llama una condición general de la contratación. ¿Qué es una condición general de la contratación? La condición general de la contratación son cláusulas en el cual una de las partes, que se llama la parte promovente, la parte que insta o tiene el poder del contrato, imponen sus contratos, ¿vale? Te da el contrato hecho con esas cláusulas. Por ejemplo, un préstamo de un banco. El banco no va discutiendo contigo cada una de las cláusulas, las redactamos así o las redactamos de otro modo, sino que te da ya cómo están esas cláusulas. Para que tú leas detenidamente, que aquí es lo importante. Para que tú leas detenidamente, sí. Pero lo importante es que son cláusulas, condiciones generales de la contratación, es decir, cláusulas impuestas. No quiere decir que impuestas no quiere decir que habéis discutido sobre ella y al final el banco o quien sea, pues una compraventa, el Corte Inglés o quien sea, te haya dicho no, así o así, no, sino que te la ha dado hecha, ¿vale? Eso es una condición general de la contratación. Después tiene que ser contraria a la buena fe contractual. ¿Qué es contrario o qué se entiende por contrario a la buena fe contractual? Bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el que nos orienta y pone las directrices en cuanto a materia de consumidores y que deben seguir todos los tribunales de justicia de la Unión Europea, pues ha dicho que una cláusula contraria a la buena fe es aquella cláusula en la cual se puede uno suponer que de estar las dos partes en condiciones iguales, una de ellas no lo aceptaría, esa cláusula. Te pongo un ejemplo. Imagínate, y por seguir en un contrato de préstamo, una cláusula que diga, en caso de que tú no pagues, tienes que pagar una penalización por esa cuota no pagada del 24%. Hacemos el análisis. En condiciones normales, si estuvierais en condiciones de igualdad, ¿la otra parte te aceptaría pagar el 24%? Hay que presuponer que con los intereses que hoy están, pues en torno al 1%, 2%, que esa otra parte no fuese a aceptar esa desproporción del 24%. Entonces, contrario a la buena fe, significa que, el análisis se hace en relación a la otra parte, en condiciones de igualdad, la aceptaría. Si llegamos a la conclusión de que no la aceptaría, podemos decir que es contrario a la buena fe. Después para que sea una cláusula abusiva, tiene que causar una desproporción en los derechos y deberes de las partes. Volviendo al ejemplo anterior de 24%, es evidente que no pagar algo que está remunerándose o que está con un interés del 1 o del 2% por no pagar lo que pase, que salte a un 24%, podemos decir que sí es un desequilibrio. Y en cuarto lugar, ese desequilibrio tiene que ser en contra del consumidor. Es decir, a quien tiene que perjudicar es al consumidor. Has hablado en varias ocasiones, y así terminabas, de consumidores. ¿Las cláusulas abusivas solamente afectan a consumidores? Las cláusulas abusivas solo se pueden predicar o solo existen en contratos con consumidores. Sí. ¿Y qué ocurre cuando es una sociedad la que avala, por ejemplo?
Bueno, si te parece, explico un poco antes qué es un consumidor. Vale. Consumidor nos dice la directiva de la Unión Europea de protección de consumidores, y así está recogido porque no puede ser de otra forma por la legislación española, que es la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, que consumidor es una persona física, por lo tanto no son sociedades, que son las personas jurídicas, y siempre y cuando no actúe dentro del ámbito de su profesión. Por ejemplo, yo, abogado, si hago un préstamo para si pido un préstamo para adquirir una vivienda, por lo tanto no es mi profesión, es mi casa, soy consumidor. Pero si yo ese préstamo lo pido para comprarme el despacho, comprarme un ordenador del despacho, ya no soy consumidor, porque estoy actuando en el ámbito de mi profesión. Por lo tanto, ya no soy consumidor, ya no tengo la protección de los consumidores. Además, la ley española amplía un poco la cobertura de los consumidores y dice que también son consumidores aquellas entidades jurídicas sin ánimo de lucro, por lo tanto, asociaciones, siempre y cuando no actúen dentro del ámbito mercantil o profesional. Dime. Sí. No, y ahora, volviendo a mi pregunta. Volvíamos a tu pregunta. Ahora que tenemos claro, que los espectadores tienen claro, creo que lo explicábamos ya cuando eran las cláusulas suelo, que es un consumidor. ¿Qué ocurre si volvemos a los préstamos bancarios? Por ejemplo, cuando en un préstamo nos avala una sociedad. Vale, tenemos por un lado una sociedad, que sería a la persona, es la prestataria, es decir, a la persona o a la entidad a la que el banco le concede el préstamo, es decir, el deudor principal. Y muchas veces todos sabemos que el banco te dice, sí, pero ¿quién te viene de avalista? A mí la sociedad no me dice nada, tiene un capital social de 3.000 euros o de 10.000 euros, no me dice nada, te estoy dejando 60.000 euros, tienes que avalarlo tú personalmente. Y no me vale que lo avales tú, tiene que venir tu padre, porque tú tienes 25 años y ¿qué tienes de bienes? Nada, pues que venga tu padre. ¿Qué tiene tu padre? La casa. Bueno, pues que venga tu padre avalando. Bien. Antes, la doctrina anterior, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como de los tribunales españoles, decían que lo que había que ver es el tipo de contrato. Si el contrato tenía una finalidad destinada a una profesión, a un negocio, nadie de los intervinientes era consumidor. Sin embargo, eso ha cambiado a raíz de que cambiase la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y como consecuencia de eso la jurisprudencia nacional, dice no hay que estar al tipo de contrato, hay que estar al tipo de persona. Sociedad, no eres consumidor. Avalistas, ¿tú qué relación tienes? No, yo soy el padre del dueño o del administrador de la sociedad. O sea, tú no tienes nada que ver con la sociedad, tú eres consumidor, tú no pierdes tu protección de consumidor. Lo que pierdes es tu casa, básicamente. Lo que pierdes es tu casa. Estaba haciendo coña de temas serios, porque sí es cierto que a raíz de, y volvemos a las hipotecas y a los bancos, ¿no? Sí. A raíz de la crisis económica y de los desahucios, vamos a decirlo así, de los problemas a la hora de afrontar la hipoteca, muchas veces los que resultaban más damnificados eran aquellos avalistas, ¿no? Sí. Pues por ejemplo, cuando hablamos de un local comercial. Correcto, sí. Y aquí encontramos las causas. ¿Pero qué ocurriría si este tipo de contratos tiene cláusulas abusivas? Vale, imaginémonos un contrato celebrado con una sociedad, el banco, seguimos con el préstamo, ¿no? El banco celebrado con una sociedad y dice, tienes un interés moratorio, por ejemplo, del 20%, algo que era muy habitual hasta hace poco, y están avalando, pues, tus padres. Vale, la sociedad, hemos dicho, no es consumidor, por lo tanto, tiene que aguantarse, tiene que soportar ese tipo de interés del 20% moratorio. En cambio, el padre avalista, que sí hemos dicho que es consumidor, en caso de que le reclamen a él, puede decir, oye, yo este 20% no te lo voy a reclamar, ¿vale? Es una cláusula abusiva y, por lo tanto, yo, como consumidor, no la tengo por qué pagar. Consecuencia de eso, el juez debería aplicar la cláusula esta del interés moratorio del 20% a la sociedad,
Pero en cambio, si están ejecutándole al padre avalista, no le pueden decir, no, usted debe esta cantidad más el 20%, sino que no le pueden aplicar ese 20%. Con la consecuencia de que las cláusulas abusivas, lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los tribunales españoles, es que las cláusulas abusivas de existir y de declararse abusivas desaparecen del contrato. Consecuencia de eso, pues que el padre ya no solo no tendrá que pagar el 20%, sino ningún interés moratorio, solo el remuneratorio. Pero ojo, la sociedad, repito, sí lo tiene que pagar, porque no es consumidor. En el caso del consumidor, que en el fondo es lo que más nos afecta, ¿sería retroactivo? Sí, sí, sí. También, igual que con las cláusulas sí, suelo, cualquier supuesto. tipo de cláusula abusiva. Sí, las cláusulas abusivas son stunk, es decir, desde siempre, desde el inicio del contrato, no se pueden aplicar esas cláusulas. Es más, hasta debería, imaginémonos que el pobre avalista pues no sabe nada de derecho y dice, pues sí, me están reclamando esto y claro, yo puse aquí el 20% y pues bueno, pues tendré que pagar este 20%. Bueno, el juez, si eso se está reclamando vía judicial, el juez tiene la obligación, porque así lo impone la Directiva de Protección de Consumidores de la Unión Europea, de no aplicar esa cláusula respecto, en este caso, al consumidor. El juez tiene que hacer un análisis por sí mismo, sin necesidad de que se lo pidan las partes, de si es abusiva o no es abusiva. Por cierto, que estamos hablando siempre de hipotecas, porque al final parece que es lo que más cerca tenemos, o sea, estamos hablando siempre de bancos, pero podríamos hablar de que cualquier contrato podría tener una cláusula abusiva, no necesariamente uno de hipoteca. Efectivamente, las cláusulas abusivas, decía antes, por ejemplo, una cláusula abusiva es una condición general de la contratación. En casi todos los contratos que hacemos con empresas, por ejemplo, con la que nos suministra la electricidad o el agua, en el contrato jamás estamos discutiendo con ellos en qué condiciones, cuándo te pago el litro de agua, nos lo imponen todo eso son condiciones generales de la contratación. Por lo tanto, todo tipo de contratos hechos entre una sociedad o un profesional dedicado a su negocio y un consumidor, en todo ese tipo de contratos puede haber una cláusula abusiva. En todo tipo de contratos puede haber una cláusula abusiva, pero la pregunta es... Todo tipo de contratos que se hagan con consumidor. Que una de las partes sea un consumidor. ¿Cualquier cláusula podría ser abusiva o nos tenemos que volver a las preguntas iniciales? Cualquier cláusula puede ser abusiva. Bueno, tiene que cumplir los 4 requisitos que hemos dicho antes. Pero hay una excepción, hay un tipo de cláusula, ¿sí?, o un tipo de parte del contrato que no puede ser calificada de abusiva, que precisamente es la parte principal del contrato, que es el precio, la adecuación entre el precio y el servicio. Es decir, por ejemplo, yo te vendo un bolígrafo. ¿Sí? ¿Vale? Yo soy un empresario que vende bolígrafos. Que sea bueno, que escribo mucho, ¿eh? Que sea bueno y que escriba mucho. Y es bueno y escribe mucho. Pero tú lo ves y tiene muy buena pinta y dices, ¿cuánto vale? Y yo te digo, 200 euros. Y dices, tiene una pinta bárbara. Y dices, vale. Y me pagas los 200 euros y te vas tú tan contenta con tu bolígrafo y yo con mis 200 euros. Y un mes después te enteras que ese bolígrafo, su precio no es 200 euros. Por 25 euros lo compras. Tú no puedes decir, oiga, esto ha sido un abuso, este precio. No, el precio no se puede discutir. ¿Por qué? Porque estamos en una economía de libre mercado, por lo tanto, el precio no se puede discutir. Ya les podrás llamar ladrones si lo que quieras a la cara, pero ante el juzgado de ninguna de las maneras. Siempre y cuando, perdona, que te interrumpas, siempre y cuando el precio o la forma de determinar el precio haya quedado clara en el contrato. Vale, pues si te parece volvemos a los bancos, dejamos el bolígrafo y volvemos al préstamo hipotecario. ¿Podemos decir que el interés que pagamos es abusivo? Vamos a ver, tenemos que distinguir en el préstamo 2 tipos de interés. El interés que le llamamos normal y que nos fijamos todos, que es el interés remuneratorio, que normalmente se forma o es fijo o normalmente se forma con un interés de referencia, normalmente el Euribor, conocemos todos, más un diferencial, es decir, el Euribor más
un 0,5 más un 1%. Bien, ese es el interés remuneratorio. De ese no se puede, como establece realmente el precio del contrato, que es lo que yo voy a pagar porque me hayan dejado dinero, que es el interés, se llama interés, eso como establece el elemento esencial del contrato, que en este caso es el interés, no se puede decir que sea abusivo, siempre y cuando, repito, haya quedado claramente establecido. ¿Qué es lo que pasaba con las cláusulas suelo? La cláusula suelo efectivamente afecta al elemento esencial del contrato, pero no se declara, la razón por la que se declara abusivo es porque no está bien determinado o no le ha quedado claro al consumidor que existe esa cláusula suelo. Es decir, no es porque exista cláusula suelo, sino es porque el banco no le advirtió y no quedó claro en qué consistía ese precio cláusula suelo. ¿Vale? El otro tipo de interés, el moratorio. El moratorio es el interés que pagamos cuando no hemos cumplido uno de los pagos. No he pagado esta mensualidad a tiempo, y entonces el contrato establece una penalización. ¿Vale? Por lo tanto, no es un elemento esencial del contrato porque establece la pena en caso de incumplimiento. ¿Vale? Ese sí puede ser declarado abusivo. ¿Vale? De hecho, el Tribunal Supremo ha dicho que en caso de préstamos con consumidores es abusivo aquel interés moratorio que sobrepase en 2 puntos al interés remuneratorio. Es decir, si tenemos de interés remuneratorio Euribor más 1, el interés moratorio no podría ser Euribor más 1 más 2. Bueno, ya ven que los números son complicados, pero que las bases están bien asentadas y que poco a poco vamos aprendiendo más sobre estos asuntos. Indudablemente, son los expertos quienes nos tienen que hablar de ellos. Si es un caso concreto, lo ideal es que acudan directamente al experto, pero vamos a intentar aquí durante estos martes analizar los casos generales y en la medida de lo posible, si ustedes necesitan que analicemos también aquí algún caso concreto, pues siempre contándonos lo que ustedes puedan contarnos, nos pueden enviar ese correo electrónico a la dirección habitual, a platoabierto@localiavigo.com, e intentaremos pues desgranar también e intentar explicar y adentrarnos en casos pues más prácticos en las hipotecas, o incluso si han comprado un bolígrafo por 200 euros, señores, yo no lo pagaría, salvo que bueno sea un recuerdo personal por un acontecimiento importante, no para escribir diariamente. José Ocampo, como siempre, muchísimas gracias. Me encanta que estéis aquí los martes, así que si no eres tú o Pablo, espero a alguien del despacho el próximo martes para seguir hablando de asuntos como este. Muchas gracias a ti, María. Encantado de estar. Y ustedes, como siempre, muchas gracias. Saben que mañana también tienen línea abierta con nosotros, sí, directa. Parece que estoy de lunes hoy, ¿eh? Saben que viene un concejal del Ayuntamiento de Vigo, como cada miércoles, y ya les podrán ustedes, si quieren, hacer sus preguntas, siempre relacionadas con cualquier tema que se pueda solventar, en este caso, desde la administración local, desde la municipal. Nosotros nos vemos entonces mañana. Un beso.